conflicto. Hay reacciones, Laura, amigos televidentes, por Twitter, por ejemplo, la líder opositora venezolana María Corina Machado dice: presidenta Dilma Rousseff es suspendida a partir de hoy. Brasil avanza en salida institucional y constitucional a severa crisis política y moral. Recordemos, la líder opositora venezolana, quien está promoviendo desde Venezuela un referendo revocatorio al presidente Nicolás Maduro, ya se pronuncia sobre esta situación que se registró esta madrugada en Brasil. También Guillermo Cochés, ex embajador de Panamá ante la OEA, dice: Senado de Brasil decidió seguir impeachment a Dilma, será separada del cargo por 180 días mientras dure el proceso. Son reacciones internacionales. Argentina también, ya lo decíamos, el gobierno de Mauricio Macri se pronunció. Recordemos, pues, el gobierno de Mauricio Macri, pues Argentina tiene, por supuesto, una relación muy estrecha con Brasil. También el Partido de los Trabajadores, que ya ha llamado a sus seguidores a salir a las calles en resistencia civil y a defender a la mandataria Dilma Rousseff. Y justamente sobre ese tema, Karen, ya hay titulares de prensa en los que podemos leer, por ejemplo, fuegos artificiales y llamamientos a la resistencia ante cambio en Brasil. Y justamente ese tema queremos debatirlo, queremos tratarlo a esta hora desde Río de Janeiro con Luis Tejero, analista político, autor del libro La construcción de una presidenta y además colaborador del Mundo de España, quien nos acompaña a esta hora. Un muy buen día, gracias por estar con nosotros. Buenos días, Karen y Laura, y saludos a todas las Américas. ¿Cuál es su análisis? ¿Qué se puede esperar del futuro político de Brasil con toda esta situación que se ha vivido, con esta decisión tomada por el Senado y también con una presidenta diciendo que todo se trata de un golpe de Estado? Podemos decir que Brasil cierra un ciclo que ha durado 13 años y 4 meses con el Partido de los Trabajadores, un ciclo de izquierdas y de políticas exitosas en algunos casos y en otros casos, como la economía en los últimos años, un cierto fracaso. Y a partir de ahora se abre una nueva etapa liderada por el actual vicepresidente Michel Temer, que empieza a ejercer a partir de hoy como presidente de funciones y del cual se esperan políticas de austeridad y ajuste fiscal para reequilibrar las cuentas públicas y también seguramente alguna medida de corte liberal como privatizaciones o alguna apertura al sector privado. Ahora, señor Tejero, el secretario general de la OEA, Luis Almagro, ha dicho que va a apelar a la Corte Interamericana contra el impeachment de Dilma Rousseff. ¿Qué podemos esperar? Porque ya es un hecho, ya la presidenta deberá ser apartada de su cargo. ¿Qué podemos esperar? Porque es una decisión que está contemplada en la Constitución de Brasil. Pero la OEA se ha pronunciado, el secretario general de la OEA se ha pronunciado muy duro en relación a este proceso. Yo creo que el impeachment se va a resolver internamente dentro del Parlamento de Brasil y esos recursos a la OEA y a otras organizaciones internacionales son una forma por parte de la izquierda y la derecha de Brasil de buscar legitimidad y apoyo en un caso para evitar el impeachment y otro caso para intentar que el nuevo gobierno empiece con un poco más de respaldo entre los países vecinos. Pero definitivamente yo creo que va a ser el Senado el que va a tomar la decisión final, destituir definitivamente a Dilma por 2 tercios, o si no llegan a los 2 tercios, absolverla y devolverla al cargo, cosa que parece muy difícil porque una vez que se sale del poder ya recuperarlo es complicado. Usted hablaba del fin de un ciclo, hablemos de ese desprestigio para el Partido de los Trabajadores, el que justamente respaldó al presidente más popular en la historia de Brasil y el que permitió que ese país, justamente que Brasil, tuviera a su primera mandataria mujer. Sí, el Partido de los Trabajadores llegó al poder en las elecciones del 2002 y Lula tuvo un gobierno con altibajos, pero acabó en la cumbre con un 87% de popularidad. Y a partir de ahí le pasó el relevo a Dilma Rousseff, que tuvo unos primer año y medio, 2 años de cierta popularidad, con en torno a un 65% de apoyo, pero a partir de 2013-2014 empezó el gobierno a caer en picado. La economía lleva 2 años seguidos cayendo prácticamente un 4%, y es el desgaste esperado de un gobierno que lleva ya 4 mandatos consecutivos y que posiblemente podría haber salido de una forma un poco más democrática a través de las urnas en lugar de a través de un proceso parlamentario. Pero bueno, la política es así y el PT ha perdido la mayoría en el Congreso desde hace unos cuantos meses ya y Brasil está pasando página. Veremos qué es lo que ocurre con el nuevo gobierno de Michel Temer.
Hacia allí va mi pregunta. Hoy asume el vicepresidente Michel Temer, quien va a ocupar la presidencia de forma interina, por lo menos por estos 180 días que dure este juicio político. Pero estamos hablando de un personaje que cuenta apenas con un 2% de apoyo popular. ¿Es realmente una solución para la crisis política, económica y social que atraviesa Brasil la llegada de Michel Temer al Palacio de Planalto? Las encuestas dicen que no, que la mayoría de la población preferiría que ni Dilma ni Temer gobernaran y que hubiera nuevas elecciones anticipadas. Lo que ocurre es que la legislación brasileña, al ser un sistema presidencialista, no permite elecciones anticipadas, salvo que los dos renuncien. Y como no parece que Michel Temer tenga intención de dejar el poder una vez que lo tome hoy, lo que podemos esperar es un gobierno que llegue hasta 2018, salvo que el Senado no alcance los 2 tercios contra Dilma. Entonces, de este hombre de 75 años se conoce que es un hombre discreto, reservado, un negociador habilidoso entre bastidores, siempre acostumbrado a permanecer más bien en la sombra y no tanto en primera línea de la política. Ha sido diputado durante 20 años y ha sido vicepresidente durante los últimos 5 y probablemente hará un gobierno de gente moderada y con un corte liberal, como hemos comentado antes, con tendencia a abrirse al libre mercado y a una política un poco más de centro-derecha en comparación con lo que Brasil ha vivido en los últimos 13 años. Claro, y ante esa línea diferente, ¿qué es lo que puede llegar a pasar socialmente hablando, teniendo en cuenta que llega al poder un hombre que no fue electo y que además tiene muy poco respaldo popular? Sí, el presidente del Partido de los Trabajadores, de Lula y Dilma, acaba de mandar un email hace unos minutos, justo después de la votación del Senado, para decir fuera Temer, volveremos. Con lo cual para el PT y para Lula sobre todo, a partir de hoy empiezan las elecciones de 2018, empieza la campaña y tanto los sindicatos como los movimientos sociales de izquierda y vinculados al PT tradicionalmente están avisando ya de que saldrán a las calles desde el primer día para plantar cara a cualquier intento de imponer políticas liberales y de ajuste fiscal que ellos consideran que son un golpe para poner en el gobierno lo que las urnas no le hicieron. Ahora, y con un país tan polarizado, ¿cómo controlar el orden cuando en las calles vemos tanta divisiones tan marcadas? Y eso lo veíamos desde anoche, que incluso se presentaron algunos enfrentamientos muy cerca de las inmediaciones del Parlamento, pese a que las autoridades dispusieron un amplio operativo de seguridad, cerraron calles, desplegaron efectivos de la policía. Pues en las últimas semanas, desde que empezó a votar la Cámara de los Diputados hasta hoy, se había hablado de un cierto riesgo de venezuelización de Brasil, pero la verdad es que no ha habido demasiados conflictos que impliquen violencia. Ha habido ciertos enfrentamientos puntuales entre manifestantes y policías, pero de momento nada grave. No podemos lamentar ninguna víctima ni nada de lo que ocurre en otros países en los que hay conflictos políticos y sociales. A partir de aquí no sabemos si los sindicatos y los movimientos sociales como los sin techo o los sin tierra van a intentar bloquear las carreteras, por ejemplo, o van a intentar montar grandes manifestaciones en las grandes ciudades como São Paulo, Brasilia o Río de Janeiro, pero desde luego este proceso de impeachment no es el final sino el principio de una crisis política y social que todavía se prolongará durante varios meses sin duda. Claro, es el primer paso en este engorroso camino hacia la destitución, porque hay que dejar en claro que lo que sucede hoy es simplemente que apartan del cargo a Dilma Rousseff para iniciar este juicio político por los próximos 180 días para determinar realmente si la presidenta Dilma Rousseff incurrió o no en las fallas que se le estaba acusando. Recordemos que no es, como muchas personas lo creen, una acusación por casos de corrupción, sino por manipular las cifras del desempeño fiscal de Brasil, supuestamente para intentar mejorar su campaña con miras a la reelección en 2014. Falta ahora iniciar todo este proceso de juicio político y solo si se determina que es culpable es que la presidenta Dilma Rousseff sería destituida. Vamos a agradecer a Luis Tejero, analista político, autor del libro La construcción de una presidenta y colaborador del diario El Mundo de España, por habernos acompañado aquí en la mañana de NTN 24. Un buen día para usted. Muchas gracias, un placer. Hasta luego.